Ñawpa rimaykuna kay pachapi ñukanchik ñawpa taytamamakuna hatun taytamamakuna shinallata kunan pachapi kawsaq taytamamakuna villachishkata uyapashunchik. Runakuna wiñarishkamanta ñawpa rimay. Así como el mundo occidental se orienta en base a una mitología que es el primer capítulo de la Biblia, asimismo nosotros nos orientamos en base a una mitología. Y esta mitología lo he llamado Ñawpa Rimay. Los mayores cuentan que en el Ñawpa Pacha todo era oscuridad. Solamente Achil Yaya vivía junto a Sami Mama. No había nadie más que ellos. En una ocasión, Achil Yaya pidió a Sami Mama acostarse con él y se unieron como marido y mujer. Fruto de esta unión, Sami Mama quedó embarazada y así nacieron los Aya, los duendes y la Pachamama. Cuando nacía Pachamama, Achil Yaya cogió su churo, su caracol marino gigante, empezó a soplar. Y cuando empezó a soplar el churo, empezó a amanecer, porque hasta entonces todo era oscuridad, todo era de noche. Cuando Pachamama creció, se hizo una hermosa mujer. Ella ya había nacido fecundada. Entonces también le llegó el momento de dar a luz. Y Achil Yaya actuó de partero en ese entonces. En esa ocasión, en medio del cielo lleno de rayos y truenos, nacieron el agua, el fuego, la tierra, el viento, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, las piedras, las plantas, los animales, el hombre, la mujer, los insectos y todo lo que existe ahora. Todo lo que Pachamama había parido estaba vivo. Pensaban y hablaban igual que nosotros, las personas. Así no había privacidad para nadie. Dicen que, por ejemplo, las plantas de moras avisaban. Si un par de amantes estaban por ahí, ellos avisaban. No había privacidad para nadie. El agua avisaba. La tierra hablaba. Entonces, fruto de eso es que hasta ahora contamos los cuentitos del tío lobo y el sobrino conejo. Son personas, igual que nosotros. Entonces, viendo que esto estaba un poquito desordenado, Achil Yaya, Sami Mama y Pachamama conversaron, hicieron una reunión. Entonces acordaron en que iban a enmudecer a todos. Con el tiempo fueron enmudeciendo todas las personas, todos los animales, todos los seres, hasta que al final quedamos nosotros, los seres humanos, como estamos hablando y pensando, mientras que los demás seres siguen hablando y pensando en códigos diferentes de los nuestros. Así hablan nuestros mayores. Así empezamos nosotros. Entonces ahora sí podemos entender por qué nosotros decimos que todo está vivo. Porque nacimos de una misma barriga, que es la Pachamama. Todos nacimos, nadie fue hecho, nacimos nosotros. Entonces, en este caso, las plantas son nuestros hermanos, hermanas. Las piedras son nuestros hermanos, hermanas. Las montañas son nuestros hermanos, hermanas. Los animales son nuestros hermanos, hermanas. Los seres humanos son nuestros hermanos, hermanas. Así empezamos nosotros. Esa es la manera como nuestros pueblos concibieron el origen de las cosas. Por esta razón, todo ser, hemos dicho, es par. Somos dos. Tukuy mi ishkay dice el dicho. Ahí está el principio de la dualidad, complementariedad.
En los Andes no somos polos opuestos que antagonizan entre sí, no es decir como en la dialéctica, o sea, lo positivo con lo negativo es una lucha a muerte, que se repelen mutuamente, no. El mejor ejemplo podemos tenerlo entre el hombre y la mujer. No son seres que se repelen, más bien se atraen, y es el complemento. El hombre sin la mujer no es nada, ni la mujer sin el hombre no es nada. Los dos forman el complemento necesario para criar la vida. Esta dualidad es un principio universal que ni siquiera es solo de los Andes, es de todo el universo. En todo está esto. Kaymi karka, ñawpa rimaykuna, ñawpa rimaykunataka, shimin yalichishpami, ali kawsayta tarpuna kanchik.